Este podcast es producido y editado por Laboratorios Dipromi en colaboración con Estudio 510. Tiene todos los derechos reservados. Para comunicarte con nosotros, te damos nuestras redes sociales. En X, @dipromi_L, Facebook, @dipromi, Instagram, @dipromi_laboratorios y por correo electrónico micro.dipromi@hotmail.com. A través de estas nos puedes enviar tus comentarios y preguntas. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva emisión de Microbiología y más. Soy la química Sandra María Suárez Moreno, a sus órdenes, conductora de este podcast, y les doy la más cordial de las bienvenidas a un episodio más de la serie La problemática de la resistencia a los antibióticos. Estos podcasts son parte de un esfuerzo de difusión médica y están patrocinados por los laboratorios Dipromi, laboratorio especializado en el diagnóstico de enfermedades infecciosas. En estos espacios conversaremos con varios profesionales de la salud de temas del área de infectología y microbiología, y donde hemos tratado de combinar el conocimiento y la experiencia de nuestros invitados, tanto médicos y químicos, con la información del laboratorio. En este episodio tendremos como invitado a un gran profesional de laboratorio, que al igual que una servidora, es un apasionado en el trabajo de microbiología. Con nosotros se encuentra el maestro Andrés Martínez Ramírez, quien quiero comentar que fue un excelente alumno, brillante, excelente persona y muy querido. Él es químico farmacobiólogo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en la Facultad de Químico-Farmacobiología. Maestro en Salud Pública por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Fue responsable del Departamento de Microbiología en el Sanatorio La Luz del 2006 al 2019. También fungió como jefe del laboratorio del Sanatorio La Luz del 2019 al 2020. Responsable del Departamento de Microbiología actualmente en Laboratorios Santa María, y es profesor en la Facultad de Químico-Farmacobiología de nuestra Universidad Michoacana desde el año 2010 hasta la fecha. Ha impartido cátedras como profesor del laboratorio de las microbiologías 1, 2, 3, 4 e inmunología en la misma facultad. Es profesor de las asignaturas de microbiología 2 y microbiología 3. También cubre fisicoquímica y ecología y sustentabilidad en la misma facultad. Cuenta además con varios diplomados en el área de microbiología clínica, micología, parasitología y microbiología de los alimentos. Además de ser una persona muy joven, tiene una amplia experiencia. Bienvenido, maestro Andrés. Nuevamente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Agradezco su disposición, su apoyo en profundizar con este tema de resistencia, que de antemano considero que será muy útil la información tanto para médicos y químicos, quienes puedan obtener estas valiosas aportaciones para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas. Pues muchísimas gracias, maestra Sandra. Es un honor participar con ustedes en este gran proyecto que tienen en los laboratorios Dipromi. Pues es un tema que todos los profesionales de la salud debemos de estar involucrados, y gracias por esta aportación que usted nos está haciendo para poder transmitir esta pequeña información que nosotros conocemos. Muchas gracias, maestro Andrés. En el episodio anterior, maestro, platicábamos con la maestra Berta Ballesteros sobre la importancia del laboratorio para el uso racional de los antibióticos en los hospitales, donde los laboratorios aportan información muy valiosa para que el médico tome la decisión de cuál es el antibiótico más adecuado para el manejo de sus pacientes. Pero me pregunto, ¿cómo sabemos que un laboratorio está entregando información confiable en el antibiograma? Sabemos que una regla importante es que este laboratorio utilice procedimientos alineados a estándares internacionales, lo que implica además el uso de material especial y estandarizado, y reportar todos los antibióticos descritos para la bacteria y el sitio de infección. Es por hoy que vamos a conversar con el maestro Andrés Martínez sobre el ensayo de las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos. ¿Qué reglas se deben seguir para realizarlo? ¿Qué organismos emiten estas reglas? ¿Cómo los laboratorios deben realizar una prueba estandarizada y controlar su calidad? Y finalmente, ¿cómo el médico se da cuenta
si tiene una información de buena calidad. Por lo tanto, abordaremos con el maestro el tema de una mirada al CLCI, al EUCAST y al VERCAST. Bienvenido, maestro, nuevamente por su disposición para platicar con nosotros. Y en este contexto me gustaría iniciar preguntando, ¿las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos, PSA, o como comúnmente les llamamos antibiograma, es una metodología estandarizada? Efectivamente, química. El antibiograma tiene varios parámetros que deben ser estandarizados. Por ejemplo, la concentración del antibiótico que se va a utilizar o con el que se va a retar a la bacteria. Imagine que se emplea una concentración baja, el resultado va a ser que la bacteria se muestre como resistente. Otro parámetro que debe de ser estandarizado es la concentración de las bacterias. El resultado igualmente se va a ver influido porque si ponemos 10 millones de bacterias contra 10 microgramos de antibiótico, pues nos dará un resultado diferente si utilizamos 100 millones de bacterias contra esa misma concentración de antibióticos. Y lo más importante, ensayar los antibióticos adecuados. Sabemos que algunos son activos contra solo bacterias gram positivas o algunos contra bacterias gram negativas o no tienen la capacidad de ingresar a ciertos tejidos como el cerebro, el corazón o pulmón. Por eso es importante que tengamos una guía para que nos diga qué antibióticos son los adecuados que se deben de probar. Muy bien, maestro Andrés. Pero ¿quién emite estas recomendaciones para realizar de manera adecuada estas pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos? Estas son organizaciones médico-científicas que evalúan el efecto terapéutico in vivo del antibiótico en la evolución de la infección y los contrasta con el resultado in vitro en el laboratorio. Estas organizaciones, por lo tanto, estandarizan el ensayo del antibiograma revisando las variantes que puedan alterar el resultado y cómo deben ser controladas para que siempre coincidan el resultado tanto in vitro como in vivo. Las organizaciones más reconocidas son el Instituto para el Control de Estándares de Laboratorio o el CLCI por sus siglas en inglés o el Comité Europeo de Pruebas de Susceptibilidad a los Antimicrobianos o EUCAST, en este caso para la Unión Europea. Brasil, tomando en cuenta el EUCAST, generó sus propias recomendaciones, las cuales se conocen como VERCAST. Estas organizaciones tienen manuales o guías como instrucciones precisas para la estandarización de procesos para realizar las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos, tanto en placa como en las concentraciones mínimas inhibitorias, como establecer qué medios y condiciones se deben de llevar a cabo para que estas pruebas estén debidamente incubadas. Muy bien, maestro. Entonces, estos manuales o estas guías deben utilizarla todos los laboratorios que realicen antibiogramas. Entiendo por lo que usted nos comenta, pero ¿qué información se encuentra en ellos? En efecto, maestra, todos los laboratorios que realizan antibiogramas deben de tener en su mano, en su poder, esta información. Sobre todo porque podemos decir de manera resumida qué información tienen. Indicaciones para el ensayo, por ejemplo, qué medios de cultivo debemos de utilizar, las condiciones de incubación como temperatura, tiempo de incubación, los antibióticos que deben ser probados de acuerdo con la bacteria y cómo deben de ser informados al médico. Igualmente se explica cómo realizarlos en los dos métodos más importantes, que es la difusión en placa de agar, tanto en macro y microdilución, para determinar la concentración mínima inhibitoria. También nos proporciona información de la resistencia natural o intrínseca de las bacterias patógenas más comunes, así como para determinar los principales mecanismos de resistencia a antibióticos y cómo realizar un debido control de calidad para que estos resultados sean válidos. Muy bien, maestro. Sabemos que es necesario que los laboratorios entonces sigan estas recomendaciones. ¿Cuáles serían o cuáles son las guías más recomendables y cuáles son las principales diferencias entre ellas? Precisamente las principales diferencias entre las dos organizaciones que más manejamos, que son el CLCI y el EUCAST, pues en el caso del CLCI la concentración de algunos antibióticos hay diferencias, ¿no? Y es aquí donde México se ve más, debido a su cercanía con Estados Unidos, pues nos adaptamos a las recomendaciones que emite el CLCI, ya que la mayoría de los insumos que se utilizan o que nos proporciona el CLCI, pues se nos es más fácil conseguirlos que a lo mejor los que utilizan en la Unión Europea. Sin embargo, el EUCAST presenta una mayor cantidad de bacterias a las cuales se puede realizar estas pruebas de susceptibilidad. Sin embargo, hay algunas condiciones especiales, por ejemplo, concentración de antibióticos, que estas no las podemos encontrar en México y en América Latina. Por eso es importante tener presentes ambos, porque a veces podemos utilizar el CLCI y podemos utilizar el EUCAST dependiendo si contamos con los materiales que nos requieren.
Muy bien. ¿Y qué información relevante encontraremos los laboratorios en estas guías, maestro? Primero es importante que sepamos que el CLSI maneja una gran cantidad de documentos. El documento que más nos interesa para las pruebas de susceptibilidad es el manual M100, que se denomina Normas de Desempeño para las Pruebas de Susceptibilidad a los Antimicrobianos. En esta guía se encontrarán instrucciones precisas en tablas para determinar la susceptibilidad a antibióticos para bacterias gram negativas como enterobacteriales. También existen otras bacterias no fermentadoras como Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas, Burkholderia, para bacterias gram positivas como Staphylococcus aureus, Staphylococcus diferentes a aureus, Enterococcus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta-hemolíticos, Streptococcus alfa-hemolíticos, y para cada uno de ellos este manual M100 antes del 2023 clasificaba los diferentes antibióticos por grupos. El grupo A, el grupo B, el grupo C, el grupo U, el grupo O, pero a partir del 2023 los ha modificado y ahora los clasifica por niveles. Según se generaron, de acuerdo al CLSI y a la agencia federal de la FDA, si estos tuvieron una reunión y los analizaron y los acomodaron debido a estos niveles. Su clasificación se basa en 3 niveles principalmente de acuerdo a sus características, principalmente su costo y disponibilidad en el mercado, su eficacia terapéutica contra la bacteria en la zona de infección y la capacidad para inducir variantes resistentes. Estos niveles se describen de la siguiente manera. El nivel 1, que son agentes antimicrobianos que son apropiados usar de manera rutinaria, estos se deben ser probados y reportados siempre por el laboratorio. Los antibióticos que se encuentran en el nivel 2 son agentes antimicrobianos que son apropiados usar de rutina, pero estos deben ser probados, pero cada institución debe establecer sus reglas para que puedan ser informados a los médicos. El nivel número 3, que son agentes antimicrobianos que son aprobados usar de rutina en instituciones donde el paciente tiene un alto riesgo de contagio por bacterias MDR, pero de igual manera cada institución genera políticas de liberación para estos antibióticos. Y el nivel 4, que son agentes antimicrobianos que pueden ser ordenados probar si los agentes en otros niveles no son opción de tratamiento. Además, también se encuentra un nivel donde los antibióticos son orientados de manera exclusiva a los aislamientos urinarios. Muy bien, maestro. Con toda esta información, que veo que es enorme, extensísima, ¿cómo puede un médico entonces saber cuál antibiótico es la mejor opción terapéutica? Los laboratorios que siguen estas guías, cuando reportan el antibiograma, deben indicar aquellos antibióticos que hayan sido ensayados, su resultado e interpretación. Esta última se define de la siguiente manera. Como susceptibles, que son aquellos aislamientos que, siguiendo la dosificación recomendada del antibiótico para alcanzar una concentración máxima en el sitio de la infección, resulta en una eficacia clínica. Aquellos aislamientos que son susceptibles dosis dependientes son aquellos agentes que se consideran susceptibles siempre que se ajuste el régimen de dosificación del antibiótico en el paciente. Por ejemplo, utilizar una concentración más elevada, dar una dosis más frecuente o ambas, o utilizar una vía de administración diferente, pasar de una vía oral a una vía endovenosa. Obviamente esto con el conocimiento del médico, que es el que va a dar esas recomendaciones. También podemos tener los aislamientos que se denominan intermedios. Son aquellos que frente a un antibiótico no alcanzan la categoría de susceptible, pero pueden ser una alternativa en caso de que no se cuenten con otros antibióticos susceptibles. Sin embargo, se debe vigilar su uso, ya que pueden aparecer cultivos posteriores, obviamente pues cepas o variantes resistentes. Como alternativa se debe utilizar en combinación con otros antibióticos y estos intermedios nunca se deben utilizar como un tratamiento único. También tenemos los aislamientos resistentes, que son los aislamientos donde el antibiótico muestra una baja o nula actividad contra él. Estos antibióticos, por lo tanto, no deben ser una opción de tratamiento a menos que un infectólogo lo indique o él tenga el conocimiento de que debe haber una combinación, que obviamente ellos son los que determinan cómo hacer estas combinaciones. Y también tenemos una categoría que se denomina no susceptible. Son aquellas bacterias con determinantes genéticas que ya son resistentes a ciertos antibióticos, los cuales, aunque nosotros hagamos un antibiograma y veamos una susceptibilidad in vitro, sabemos que jamás va a llevarse a cabo in vivo. Por ejemplo, tenemos el fármaco ertapenem, el cual podemos hacerle el antibiograma contra pseudomonas, ver algún halo, pero pues obviamente vamos a saber que esto no es real, que esto no va a pasar de manera in vivo. Por lo tanto, pues no es correcto reportar este tipo de antibióticos para este tipo de bacterias. Muy bien, maestro. El común denominador de muchos de nuestros laboratorios que hacemos métodos de difusión, entendemos la aplicación de esto,
pero aquellos laboratorios que utilizan también equipos automatizados, ¿aplican estas mismas guías? Es correcto, maestra. Los equipos ya están programados para utilizar estas guías y se actualizan de acuerdo a los lineamientos que marca el CLSI, pero es importante que los operadores del equipo organicen el informe para evitar aquellos antibióticos que no se deben reportar o que aparezcan en el informe, y los que se organicen siguen siendo en orden referido. En los hospitales el uso de los equipos automatizados son más utilizados. Se deben estar en constante comunicación con el infectólogo o seguir las recomendaciones del sistema de expertos del equipo. Muy bien, maestro. ¿Cómo se realiza entonces un control de calidad en general para todos estos ensayos? A la par de los ensayos de los aislamientos problema, se ensayan bacterias tipo o bacterias de referencia. Estas son bacterias que obviamente pues están marcadas en estas mismas guías, las cuales tienen parámetros que debemos de medir y deben de caer dentro de estos parámetros. Estos no tienen mecanismos de resistencia a los antibióticos y el ensayo pareado permite validar que el procedimiento se realizó correctamente, que el antibiótico tiene la potencia adecuada, que los paneles o tarjetas en el caso de los equipos automatizados están en buenas condiciones, que nuestro medio de cultivo ha sido bien preparado, porque aquí hay una condición muy especial. Es importante que los milímetros de nuestro medio de cultivo sea el adecuado para que el antibiótico pueda difundir de la mejor manera. Estos son parte importante del control de calidad de un buen antibiograma. Muy bien, maestro. Entonces, estas guías nos dicen todo, ¿verdad? O sea, muy explícitas. Pero ¿dónde las podemos conseguir? ¿Cómo hacemos para conseguirlas? Sí, estas guías pues son a nivel internacional. Obviamente son instituciones sin fin de lucro. Sin embargo, pues obviamente todos los ensayos, todo lo que ellos utilizan, el material que realizan, pues tiene un costo, ¿no? Tiene un gasto que obviamente pues nos piden apoyo para poder subsistir, lo cual pues podemos utilizar nuestro internet en las páginas www.clsi.org o www.eucas.org. Podemos encontrarlos de manera gratuita si lo vemos en línea. Sin embargo, si nosotros queremos tenerlos de manera física, podemos imprimirlos, obviamente pues con un costo extra. Y estos se actualizan cada año, depende. Como les comentaba, el CLSI tiene diferentes manuales, el M100, el M45, y cada uno de estos se va actualizando dependiendo del tiempo que le corresponda. Muy bien, maestro. Comenta que hay varios manuales. Nos habló del M100. ¿Existen algunos otros y para qué son? Sí, maestra, existen diferentes. Tenemos también pruebas de susceptibilidad para levaduras, pruebas de susceptibilidad para bacterias fastidiosas, las cuales pues obviamente no están de manera rutinaria en lo que es el M100, pero pues podemos buscar el M45 y algunos otros que vienen dentro del CLSI. Muy bien, maestro. Me imagino que también todos los ensayos con las cepas ATCC vienen muy bien descritas para que todos los laboratorios las podamos realizar, ¿verdad? Así es, cada uno de estos antibióticos que vamos a utilizar viene su control de calidad. Igual nos dice qué bacterias debo de utilizar, qué medio de cultivo debo de utilizar, qué condiciones de incubación debo de utilizar para que esto pueda ser correcto. Una vez que nosotros hemos tenido nuestro control de calidad validado, obviamente podemos realizar las diferentes pruebas de susceptibilidad. Maestro Andrés, pues es un tema inmenso. Es un tema muy interesante como todo lo que hemos venido conversando con nuestros invitados. Mil gracias por compartir su experiencia, esta valiosísima información que nos va a servir mucho a los laboratorios, que les va a dar mucha orientación a los clínicos. Quiero comprometerlo, maestro, a que nuevamente nos acompañe en otra emisión para reforzar y seguir ahondando sobre este tema. Si alguien de nuestra audiencia tiene alguna duda, maestro Andrés, ¿dónde lo podemos o cómo lo podemos contactar? Muchísimas gracias, maestra. Claro, puedo proporcionar mi Facebook, el cual, pues, con que busquen mi nombre, Andrés Martínez Ramírez, aparezco para poderlos aceptar y poder ahí contactarnos. También pueden utilizar mi correo electrónico, andres.martinez@umich.mx, o vía WhatsApp. Igual mi número es 4432 1818 97. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión. Además, recuerden que al inicio de este podcast se encuentran nuestras redes sociales a través de las cuales también nos pueden hacer llegar los comentarios y preguntas. Nos interesa mucho su opinión, sus sugerencias. Recuerden que este espacio lo estamos construyendo y fortaleciendo juntos. Un abrazo para todos y excelente día.
Y recuerden, como menciona don Luis Pasteur, el papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande.